y vamos a abrir uno nuevo. Muy bien. Bueno, lo que hoy vamos a hacer es continuar con proyecciones, en principio. Vamos a hacer un repaso, proyecciones. Primero repaso y ejercitación. Esto en principio. Entonces, a ver, repaso. Recordemos que era proyecciones. Yo voy a hacer un esquema, ¿eh? Un esquema. Por ejemplo, si este era el subespacio S y este el complemento ortogonal, ¿no? Esto es S y esto es S ortogonal. Acá está el 0, 0, 0, ¿no? Eso lo recordamos siempre cuando yo hago un esquema. Y no es que ese es el plano X y Z. Esto pónganle en la dirección que quieran. Yo hago un esquema que les resulte cómodo. Entonces, si tengo un vector B, para encontrar la proyección de ese vector B sobre ese, vamos a decir sea, vamos a escribirlo, sea S subespacio vectorial de B. Y entonces vamos a decir que lo voy a escribir con P, porque me di cuenta que en la guía estas proyecciones ortogonales, vamos a aclarar que estamos viendo ortogonales, que estas proyecciones ortogonales las escribimos con la P. Digo, la proyección de B sobre S, la voy a llamar B sombrero. Sí, 2 puntos, ¿no? B sombrero va a tener que cumplir 2 cosas. B sombrero va a ser esto. Yo hago esquemas, esquemas. B sombrero tiene que cumplir 2 cosas. Primer cosa, B sombrero tiene que pertenecer a S, o sea, está en S. Y la segunda es que cuando yo a B le reste B sombrero, fíjense, si le resto B sombrero, llego justamente acá, ¿no? Porque tiene la misma. Y entonces me da este vector que justamente está, ¿no? Este vector es B menos B sombrero, que voy a decir que pertenece a ese ortogonal. Esta es la definición. Así vamos a tomar como definición, que ya la habíamos tomado en la clase pasada, habíamos visto algunas cosas, pero vamos a continuar. Vamos a recordar que S está en suma directa con S ortogonal y me da todo el espacio. Esto lo necesitamos porque, no sé si habíamos llegado a ver, creo que algo sí, que es lo siguiente. Como S y S ortogonal completan todo el espacio, y la intersección está sola formado por el nulo, yo podría decir que para todo vector B del espacio vectorial, a ese vector lo podía escribir como B1 más B2, tal que B1 pertenezca a S y que B2 pertenezca a S ortogonal, ¿no? Por esta característica que habíamos visto en la clase pasada de que S está en suma directa con S ortogonal y da todo el espacio. Entonces, fíjense, esto está en S y esto está en S ortogonal. Entonces, para empezar digo B1 pertenece a S. Y después si digo B menos B1, ¿quién es? B2, ¿no? Si a B le resto B1, que pertenece a S ortogonal. ¿Esto qué me está queriendo decir? Que B1 justamente es la proyección de B sobre S, porque está cumpliendo las 2 cosas que le pido para ser la proyección, que esté en S y que al restar el vector completo menos él, esté en S ortogonal. Y es lo que pasó, B1 está en S. Entonces esta es otra manera, que la vamos a hacer en un ratito nomás,
de buscar las proyecciones, descomponer un vector en la suma de uno que esté en S y otro que esté en S ortogonal y quedarme con la parte que está en el ortogonal. Y eso es la proyección. Es otra manera de trabajar con las proyecciones, digamos. Para buscarla, no tener que hacer esto que es buscar así aleatoriamente algún vector que cumpla con, bueno, eso es hacer esto, descomponer al vector en uno que esté en S y otro que esté en S ortogonal y quedarme con la parte de S. Profe, Bueno, una consulta. ¿B1 sí, sería el B sombrerito? ¿cómo? Perdón. ¿Que B1 sería el B sombrerito o no? Exactamente. Ah, genial. B1 es Gracias. el B sombrerito. Fíjate que a B sombrerito es proyección, ¿eh? Acá lo puse. B sombrerito es la proyección de B sobre S. Ahora de ahora en adelante a B sombrerito le voy a llamar B. Le voy a llamar proyección de B sobre S. Proyección de B sobre S es B sombrerito, que es B1. Y esto me remite a, ya que preguntó Fermín, supongan esto, vamos a ver otra vez como esquema, esto es S ortogonal. Lo que me están diciendo es que a cada vector B lo descomponga en uno que esté en S y uno que esté en el ortogonal, ¿no? Este es el mismo que este. Que B lo piense como la suma de B1 más B2. Y entonces a la parte esa es la que le llamo proyección de B, es proyección de B sobre S. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces Bueno, B2 sería B menos B1, entonces ahí la parte... exactamente. B2 es B menos B1. Porque yo hice, bueno, no sé si me salió exacto, pero vamos a poner que sea este, B2, que es el mismo que este. ¿Estamos? Bueno, fíjense que de lo mismo puedo decir que B2 es la proyección de B sobre ese ortogonal, ¿no? Porque lo mismo, B2 pertenece a ese ortogonal. B menos B1, fíjense, o sea, perdón, B menos B2 es B1. Y B1 pertenece al ortogonal del ortogonal, que sería S, porque estamos pensando en espacios de dimensión finita. Pero bueno, así lo habíamos visto en la clase pasada, digo, tengamos en cuenta esto. Con lo que siempre voy a poder decir que cualquier vector B lo puedo escribir como la proyección de B sobre S más la proyección de B sobre ese ortogonal, ¿no? Esto era el B1 y esto era el B2. O sea, cualquier B lo descompongo en B1, B2, con el B1 que pertenecía a S, B2 que pertenecía a ese ortogonal, y bueno, B1 es la proyección sobre S, B2 la proyección sobre el ortogonal. Otra cosa que también habíamos dicho la clase pasada, pero la quiero repasar para que tengan acá un poco todo. Habíamos dicho que este vector, que es la proyección, vamos a decir B sombrero, que es la proyección de B sobre S, era tal que la distancia, a ver, esperen, no, voy a hacer un dibujito primero. Vamos a escribir lo que quiero decir y después les hago un dibujito. Era tal que la norma de B menos SB sombrero es menor o igual que la norma de B menos, le voy a llamar B sub S, para todo B sub S perteneciente a S. ¿Qué quiere decir esto? Ahora lo vamos a demostrar muy rápido, pero quiere decir que la distancia, esto sería la distancia
de B a la proyección de B sobre S es la menor de todas las distancias. Esta es la distancia de B a cualquier vector que esté en S. Es decir, que este vector B sombrero es aquel que estando en S, ¿no? Recordemos que B sombrero pertenece a S, ¿no? Y que B menos B sombrero pertenece al ortogonal, porque sabemos que B sombrero es la proyección, o sea, estas dos cosas se están cumpliendo. Entonces B menos ese B sombrero que cumplió esto, que está en S y que cuando lo reste al original me está en ese ortogonal, B menos la proyección, la norma de eso, es decir, la distancia de B al vector proyección, es la menor de todas las distancias que pueda tener B a vectores que están en S. Eso lo voy a demostrar ahora, pero lo que estoy queriendo decir es lo siguiente. Otra vez hago esquemas, ¿eh? Yo hago esquemas para que ustedes lo vean, no porque los esquemas sean gráficos efectivos porque esto lo puedo pensar hasta en matrices. El espacio S es un subespacio de matrices o un subespacio de polinomios, o sea. Pero lo que quiero decir es, si yo tengo un vector B, entonces la distancia de ese B a cualquier vector de S, por ejemplo, vamos a poner cualquiera, esto de acá, ¿no? Que este sea el que llamé B sub S. Es cualquiera que esté en S. Cualquiera que pertenezca a S. Bueno, ¿cuál es la distancia entre B y B sub S? Es esta, ¿no? Voy a ponerlo así. Es este segmento o es la norma de este vector. Este vector es el vector B menos BS. A B le resto BS, me queda este, más o menos, ¿no? Entonces, la norma de este vector es lo mismo que la distancia entre B y BS, que cualquiera que esté en S. Muy bien. En cambio, si yo pongo, a ver, vamos a poner con verde. Si yo pongo acá la proyección con este de acá, es B sombrero. Es decir, la proyección de B sobre él. Entonces, la distancia es esta. Este vector es el vector B menos B sombrero. Bueno, la norma de ese vector es la distancia de B a la B sombrero, que es la proyección. Y entonces lo que me están queriendo decir justamente es eso, que esta distancia de B a B sombrero es la distancia entre B y los vectores de S más pequeña. O sea que B sombrero es un vector que estando en S es el que menos dista de B. Vamos a hacer, aunque sea muy rápido, porque me parece que lo había dicho, pero no lo había hecho, la demostración de esto. Profe. ¿Cómo? ¿Esto entonces podría usarse para aproximar o algo así? ¿O no? Bueno, van a verlo, por eso lo puse, porque sí, lo vamos a usar justamente en cuadrados mínimos para aproximar cosas, tal cual, tal cual. Por eso estoy insistiendo hoy, porque hoy quiero también avanzar en cuadrados mínimos y vamos a necesitar eso. Por eso lo estoy dando y por eso lo voy a demostrar, para que lo vean bien. Es decir, voy a demostrar esto. Voy a decir que B menos B sombrero es menor o igual que B menos BS, cualquiera sea BS, vector que esté en S.
Lo voy a demostrar y voy a ir pasito por pasito, es muy rápido, una demostración así muy matemática, pero voy a decir, sea BS perteneciente a S, ¿no? Y entonces voy a decir, la norma de B menos BS al cuadrado, voy a hacerlo, es igual a la norma de, y acá voy a hacer una maniobra, B menos B sombrero más, ¿no? Le resto B sombrero más B sombrero menos BS, ¿no? Al cuadrado. Fíjense que resté y sumé B sombrero, no hice nada raro. Esto de acá pertenece a S. No, perdón, pertenece a S ortogonal, porque si B sombrero es la proyección de B sobre S, entonces yo sé que B menos B sombrero pertenece a S ortogonal, ¿no? Y en cambio, B menos BS pertenece a S, porque B pertenece a S y BS también. Entonces acá tengo dos vectores, uno B menos B sombrero, que está en el ortogonal, y otro que está en S, es decir, que son ortogonales entre sí. Entonces, por Pitágoras, que lo vimos la clase pasada, yo puedo decir que esto al cuadrado, la norma al cuadrado de la suma de vectores es igual, acá es por Pitágoras en realidad, que íbamos a ir ahí. Por Pitágoras puedo decir que esto es igual a el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan la relación de Pitágoras? Si un vector era ortogonal a otro, ¿qué quería decir Pitágoras? Que la norma al cuadrado de U más B, si U es ortogonal a B, era igual a la norma de U al cuadrado más la norma de B al cuadrado. ¿Se acuerdan esto? Si U era ortogonal a B, ¿no? Eso es lo que apliqué acá. Porque B menos B sombrero es ortogonal a B menos BS. Bueno, entonces, ¿a qué llegué? Llegué a la conclusión que B menos BS, la norma al cuadrado, es igual a B menos B sombrero al cuadrado más B sombrero menos BS al cuadrado. Pero esto seguro es mayor o igual que B menos B sombrero al cuadrado, porque esto es positivo, ¿no? Es la norma al cuadrado, es algo que seguro es mayor o igual que 0, y esto también es mayor o igual que 0. Entonces, yo puedo decir que la suma de dos positivos va a ser seguro mayor o igual que uno solo de ellos, porque si le agrego algo positivo, lo agrando. O sea, esto de acá, que le saqué la segunda parte, es más chiquita que esto, porque seguro son positivos. Se va a cumplir el igual justamente cuando la segunda parte sea 0, o sea, cuando BS sea B sombrero. Pero bueno, con esto ya demostré lo que quería, que si se cumple el cuadrado y son positivos, claramente se cumple que B menos BS es mayor o igual que B menos B sombrero, que es lo que quería demostrar, que me está diciendo acá que la distancia de B a B sombrero es menor o igual que la distancia de B a cualquier vector que esté en S. Bueno, todo eso es lo que teníamos que ver. Otra cosa más, yo me fui pensando a ver qué necesitaban saber para tener acá un poco todo lo que, y con el ejercicio que vamos a hacer después, un poco todo lo que quiero que sepan de proyecciones. Otra cosa, también, veamos que esto lo vimos en el anterior, cuando hablábamos de proyección sobre un subespacio en la dirección de otro, aunque ese otro no fuera el ortogonal, como ahora estamos viendo. Entonces, lo que voy a decir ahora, ya lo dijimos, y esto es un caso particular, ¿no? De proyección, cuando la dirección en la que se proyecta es la dirección ortogonal. Pero igual lo vamos a ver.
rapidito, para que lo tienen demostrado y todo en la unidad 2. Entonces, la proyección de B sobre S va a ser B si B pertenece a S. Y va a ser el vector nulo si B pertenece a S ortogonal. Con un esquema, esto es más que evidente, ¿no? Profe, esto que está demostrando sería cuando no son ortogonales. Esto se cumple siempre. Y yo lo quiero Perfecto. hacer ahora en particular para ortogonales, para recordárselo. Esto se cumple siempre. Si uno definía la proyección, lo que habíamos visto antes era que yo decía la proyección de un vector sobre un subespacio según alguna otra dirección, es cuando descomponía al vector en uno de la dirección y otro del subespacio y me quedaba con el de subespacio. ¿Te acordás lo que estoy diciendo? Claro, ¿Sí sí, o sí, no? que era en la unidad 2, me acuerdo que era poner en la matriz cuando o sea, se tenía que dirigir hacia el núcleo, poníamos 0, 0 y eso. Era así, más o menos, sí, exactamente. Usaban esto como definición, pero era, mira, te lo voy a decir muy rápido. Suponete que esto es S y le llamábamos T a otro subespacio cualquiera. T. Y entonces yo decía que, por ejemplo, agarraba el vector B, entonces lo descomponía en uno que esté en S, que le llamo B1, y uno que esté en T, que le llamo B2. Entonces yo decía, a B lo escribo como B1 más B2, tal que B1 pertenece a S, B2 pertenece a T, entonces la proyección de B sobre S en la dirección de T es B1. ¿Se acuerdan de esto? Y esto Sí, me sí. llevaba a esto mismo que yo estoy diciendo acá. Pasa que ahora, al no poner coma T, lo que estoy indicando es que esto es S ortogonal. ¿Lo ven o no? Profe, y en ese caso, S más T, S y T están en suma directa también. Exactamente. En las S estaba en proyecciones suma siempre están en suma directa con directa. T y me daba todo B. Sí, Es, sí. bien. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Sí? Igual, acá no nos va a importar mucho las ortogonales, pero me gustaría que esto que acabo de escribir lo repasen, lo repasen. Pero bueno, lo que les estoy escribiendo acá es, lo quiero trabajar solo para cuando estoy pensando ya en el ortogonal, pero la verdad es que lo podría haber pensado con cualquiera. Lo que estoy diciendo es, supongan que el vector está ya acá, es este vector B. Y bueno, es igual a la proyección, porque si lo descompongo a él como él más el 0, me quedo con él, ¿no? En cambio, si el vector estuviera acá, si el vector estuviera acá, cuando lo proyecto me cae al 0, ¿no? Porque lo descompongo a él. Entonces, si B pertenece a ese ortogonal, la proyección cayó en el 0. En cambio, si B está en S, la proyección es el mismo. ¿Es bastante natural o no? ¿Hace falta que lo demostremos? Está demostrado en proyecciones en la unidad anterior. Sería en la dirección de ese, no en ese. ¿O sí? No, es en la dirección de ese ortogonal. Yo tengo a este B que está en ese ortogonal, ¿no? Tengo este que está en ese ortogonal. Proyectá este punto que está acá arriba, porque yo pongo un vector, pero en realidad estoy asimilándolo a un punto. Proyectalo en la dirección de ese ortogonal. Llegás a este de acá, ¿no? Que es el 0, 0, 0 eso. El 0 del espacio vectorial, no voy a decir 0, 0, 0, porque esto es un esquema que sí es el 0, 0, 0 de R3, pero me está interesando pensarlo en cualquiera. Este punto es el origen. Y entonces, si a este
vector lo proyecto en la dirección de ese ortogonal, llego al 0. Si en cambio este otro, que está en B, lo proyecto, me queda ahí mismo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Fíjense que a cualquiera que no estuviera, para proyectarlo lo tengo que bajar a ese. Entonces, si ya lo tengo, quedó ahí. Y si lo tuviera re vertical, cuando lo bajo, pues se me confunde con el 0. ¿Entendieron? Claro. ¿Sí o no? Sí. A mí no sé si me quedó muy claro lo de por qué era el 0, digamos. Como que me acuerdo que había algo así como que dos subespacios compartían el vector nulo. Puede ser que Todos sea por comparten. Muy eso. bien, lo voy a demostrar entonces, es muy rápido. Vamos a decir lo siguiente. Yo sé que B, vamos a empezar con la primera. B pertenece a S. Entonces a B lo voy a escribir así, como B más 0B. Puedo, ¿no? Este está en S, porque estamos pensando que B pertenece a S. Y este está en S ortogonal. ¿Estamos de acuerdo? El 0B, como bien me dice Satya, está en S y también está en S ortogonal. La intersección entre S y S ortogonal tenía solo al 0B, o sea, el 0B está en los dos. Bueno, y entonces acá puedo decir que la proyección de B sobre S es B, ¿no? Porque me quedo con la parte que está en S, es B. Entonces, si B estaba en S, la proyección es B. En cambio, ahora si B está en el ortogonal, a B lo voy a escribir como 0B más B, porque B ahora está en el ortogonal. Entonces digo, esto pertenece a ese ortogonal, ¿no? Porque estoy en este caso. Y este pertenece a ese, porque 0 están los dos. ¿Estamos? Pero entonces, ¿cuál es la proyección de ese B sobre ese? Este B que está en el ortogonal. Y la parte de ese, el 0. ¿Lo ven? Así era la demostración que les había hecho antes, matemática. O sea, analítica, no. El gráfico me parece que es más entendible, pero no sé. ¿Estás, Satya? ¿Te acordaste? Me parece que lo que me estabas preguntando era esto, ¿no? Sí, ahí lo entendí mucho mejor. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces acá teníamos todas las posibilidades de cómo veíamos a las proyecciones. Las veíamos pensando que si está en ese... Por ejemplo, el libro de Savia define a la proyección de la tercera forma que yo puse. Son todas equivalencias. Las demostraciones más profundas, porque la equivalencia son dos enunciados que uno se cumple sí y solo sí el otro, digamos. Una doble inclusión. Tiene una doble equivalencia, digamos. Las demostraciones son, si se quieren, un poquito más extensas, pero bueno, acá les estoy dando varias maneras de ver la proyección y uno puede trabajarla como quiera. O con la definición original que yo di, que era la primera, o descomponiendo al vector en una parte que está en S y otra que está en la ortogonal y quedarme con la parte que está en S. O puedo decir que es aquel vector que estando en S es el que menos dista del vector B. Otros definen eso. Y otros lo definen de esta manera. La proyección de B sobre S es B si el vector está en S y el nulo si está en el ortogonal. Entonces a cualquier otro lo descompongo como uno que está en S y otro que está en el ortogonal y aplico esto. Yo no creo, no sé si lo demostré o sí, pero la proyección es una transformación lineal, ¿no? Fíjense, vamos a demostrarlo, porque no sé si lo demostré. Ver, creo que sí, pero ver que la proyección que va de B en B, tal que la proyección de B sobre S le llamé B sombrero, vamos a decir también que B sombrero es tal que B, a B lo escribo como B sombrero
como B1, vamos a poner así, como B1 más B2, donde B1 pertenece a S y B2 pertenece a S ortogonal, y entonces B sombrero es B1. Digo, estoy poniendo la definición de proyección, aquella que es que al descomponer un vector en uno más su ortogonal, me quedo con esa parte. Y entonces ver que es una transformación lineal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, que la proyección del vector U más B sobre S, tengo que demostrar, ¿no? Es la proyección de U sobre S más la proyección de B sobre S. Lo tengo que demostrar. ¿Qué quiere decir? A ver, a U lo voy a escribir como U1 más U2, tal que U1 pertenece a S y U2 pertenece a S ortogonal. Entonces, la proyección de U sobre S es U1. Y a B lo escribo también como B1 más B2, tal que B1 pertenece a S y B2 pertenece a S ortogonal. Entonces digo que la proyección de B sobre S es B1. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ahora me busco U más B, pero U más B es U1 más U2 más B1 más B2. Pero esto lo puedo reescribir así, U1 más B1 más U2 más B2. Pero, no sé por qué pero, lo que sé es que esto pertenece a S, porque S es un subespacio, y si U1 pertenece a S y B1 pertenece a S, la suma pertenece a S. Y esto pertenece a S ortogonal, porque U2 pertenece a S ortogonal, B2 pertenece a S ortogonal. Entonces la suma pertenece al ortogonal. Y entonces puedo decir que la proyección del U más B sobre S es U1 más B1, ¿no? La parte que está en S de U más B. A U más B lo escribí de esta manera. Entonces la proyección de U más B es 1 más B1. Pero que no es otra cosa que la proyección de U sobre S, porque U1 es la proyección de U sobre S, y B1 es la proyección de B sobre S. Entonces quedó demostrado que se cumple la primera. Y después les dejo a ustedes tarea que la proyección de K por U sobre S es igual a K por la proyección de U sobre S. Tarea. O sea, para que ustedes lo resuelvan, así no es fácil. Pero entonces también recordemos que la proyección es una transformación lineal. Ya lo habíamos visto, pero lo recuerdo para que lo trabajemos, ¿no? Bueno, hasta acá un poco todo, pero ahora vamos a agregarle cosas con un ejercicio de la guía. Cosas que ya también habíamos visto en la otra unidad, pero que las vamos a ver en particular acá porque nos interesan mucho acá. Que es el ejercicio 137. Pero yo lo cambié, porque el 137 era una locura de cuentas, entonces armé otro muy parecido al 37 que le cambié las cuentas. A ver Profe, si disculpe. ¿Cómo? ¿Puede subir un cachito? Sí, espera que lo copio y lo copio, a ver si lo puedo copiar, no. Lo hago y lo pongo en el otro, espera. Sí, Ahora te pongo el otro, pero lo voy a copiar. No sé si me va a aparecer entero, no, pero no importa, lo voy a... Ah, esperen, no. Tuki, el ocultar, porque si no voy de vuelta. Shift. Ahí. Ah, no, esto quiero que se me vaya.
Esperen, porque si me aparece esto no lo puedo copiar. Vamos de vuelta. Shift, Windows S. Vamos a esperar que se vaya esto. Ahí está. Shift, Windows S. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Y lo voy a poner en el otro que tenía. En el que estábamos trabajando. Acá. Y ahora te pongo lo que me estabas pidiendo. Espera un cachitín. Ahí está. ¿Qué me estabas pidiendo que levante esto o lo Sí. nuevo? No, un poco más arriba. Dale, ¿más arriba? Ahí está bien. Dale. Ya. Vos avísame cuando terminaste. Yo Ya, no ya, ya. tengo Solo era mate, para ni- tomarle un screen. Gracias. Oh, ¿cómo? Ya le tomé el screen. Solo era para Ah, listo, Gracias. dale. Bueno, a ver este ejercicio. ¿Qué es lo que quiero? Espérenme acá. Es sobre... Después creo que se ve todo bien. Bueno, me dicen, bueno, también me remite a un ejercicio de la guía 2 que era de proyecciones. Yo lo voy a hacer todo, proyección de un vector sobre un subespacio, de vectores, ¿no? Del espacio vectorial B sobre un subespacio S en la dirección de ese ortogonal. Lo mismo podría haber dicho en la dirección de T, siendo cualquier T otro subespacio que estuviera en suma directa con S. Por eso me remite al ejercicio 2.19. Pero cuando el subespacio de la dirección, digamos el T, es S ortogonal, se llama proyección ortogonal. ¿Se entiende? O sea, ¿qué es proyección ortogonal? Una proyección que cualquiera, pero que su dirección en la que se proyecta es la dirección del complemento ortogonal de S. ¿Está? Bueno, vamos a ir haciéndolo. Me dice, tengo un subespacio S generado por estos dos vectores. Yo les dejo para ustedes el ejercicio verdadero 3.7, que es idéntico, pero tiene otros vectores y me lo hacía muy complicado, entonces los borré. Y entonces me dice, primero, que a cada vector de R3, o sea, vector del espacio vectorial, lo escriba en la forma. Un vector que esté en S y otro que esté en el ortogonal. ¿Mm? Vamos a hacerlo. Entonces, a ver, vamos a agarrar X, X1, X2, X3, son todos los vectores que están en R3, ¿no? Entonces a este, primero voy a buscar ese ortogonal, perdón, primero busco ese ortogonal. También lo vimos en la clase pasada, busco ese ortogonal. ¿Qué era? Eran todos los vectores X de R3, X o B, qué sé yo. Vamos a llamarles I. De R3, tal que el producto interno entre I y U es igual a 0 para todo U que esté en S. Esta era la definición. Pero ¿cómo lo hacíamos? Decíamos, son los vectores I tales que sean ortogonales a cada uno de los de la base de S. Es decir, que este I1, I2, I3, producto interno con el U1, que es 1, 0, 0, ahora lo subo, pero me tenga que dar 0. Y que este I1, I2, I3, producto interno con el segundo de la base de S, que era el 0 menos 1, 1, también me dé 0. Acá me faltó resaltarles, pero está escrito, que el producto interno es el canónico. Si no me lo hubieran dicho, yo tendría que haber preguntado, ¿cuál es el producto interno que tengo que usar? Porque para ver que sean perpendiculares tengo que
usar un producto interno. Acá es el canónico, entonces es fácil. S ortogonal son los, vamos a poner así, I1, I2, I3, que están en R3, tales que, bueno, I1 por 1 más I2 por 0 más I3 por 0 es 0, o sea, I1 es 0, y I1 por 0 menos I2 más I3 es 0. Entonces, bueno, yo ya sé que los que están en el ortogonal tienen la forma I1 vale 0. I2 y I3 son iguales. Pongo, no sé, I2, I2. Para todo I2 real, ¿no? Estos son todos los que están en ese ortogonal. Entonces tengo una base de ese ortogonal, base de ese ortogonal, el 0, 1, 1. Muy bien. Ya encontré el complemento ortogonal. Entonces ahora lo que tengo que hacer es escribir a este genérico X como uno que está en S, o sea, que sea combinación lineal de los dos de S, más uno que esté en el ortogonal, o sea, que sea combinación lineal del que acabo de encontrar. Vamos a hacerlo. Digo, el X1, X2, X3 tiene que ser igual a alfa por el primero, los escribo acá, más beta por el segundo de los DS, esto pertenece a S, más gamma por 0, 1, 1. Y esto pertenece a ese ortogonal. Fíjense en particular, no es este ejercicio, pero si yo tuviera, me hubieran dicho, no descomponga un genérico, sino uno concreto, no sé, el 2, 4, 5, digo cualquier cosa, hubiera despejado alfa, hubiera despejado beta, y hacía la cuenta esta, alfa por el primero más beta por el segundo, y eso que me quedaba era directamente la proyección. Miren, vamos a hacer un ejemplito tonto. Por ejemplo, si yo tuviera el 2, 3 menos 1, lo escribo como alfa por el 1, 0, 0, más beta por el 0 menos 1, 1, más gamma por el 0, 1, 1. Entonces me queda que el 2 es igual a alfa. Esto era un beta, ¿no? El 3 es igual a menos beta más gamma. Y el menos 1 es igual a beta más gamma. Bueno, ya sé que alfa vale 2. De acá si sumo me queda que, sumo las dos ecuaciones, se me va beta, me queda 2 es igual a 2 gamma. Quiere decir que gamma me quedó valiendo 1. Miren qué linda cuenta me salió. ¿No? ¿Está bien lo que digo? Sí. Y entonces con ese gamma lo pongo en cualquier lado y me queda que beta es menos 1, menos 1, menos 2. ¿No? Entonces, yo estoy diciendo que, todo esto es un ejemplito para que, estoy diciendo que el 2, 3 menos 1 es alfa, que es 2, por 1, 0, 0, más beta, que es menos 2, por el 0 menos 1, 1, más gamma, que es 1, por el 0, 1, 1. Bueno, esta parte de acá es la proyección, o sea, la proyección sobre S, porque esto pertenece a S y esto al ortogonal, ¿no? Entonces la proyección del 2, 3 menos 1 es directamente esto, que es 2 más 0, me queda 2, 0, esto era un menos 1, menos 2 me queda un 2, y menos 2 por 1 me queda menos 2. Acá encontré la proyección de un vector sobre S. ¿Lo entendieron? ¿Cómo encontrar la proyección de uno particular? Descompongo en vectores de S y de S. Acá lo que voy a hacer es uno genérico.
Entonces tengo que encontrar alfa, beta y gamma, pero no para un vector particular, sino para el x1, x2, x3, para el genérico. Entonces me lleva a un sistema que va a ser un poquito, el mismo sistema que antes, pero en vez de poner el vector 2, 3, menos 1, pongo x1, x2, x3, no me queda. x1 es igual a alfa más 0. x2 es igual a menos beta. Profe, en el chat tenés una pregunta, ¿eh? Ay, bueno, gracias, gracias. A ver la pregunta. Había otra forma de escribirlo como I igual primer componente menos lambda segunda componente. No entiendo, Juan Carlos. A ver, me parece que ya sé lo que me preguntás, Juan Carlos, perdón. Es así, pero eso es otra cosa, ¿eh? Más o menos, digamos, ¿no? Vos lo que me estás preguntando, casi segura estoy, me preguntás lo siguiente. Yo sé, yo sé que, fíjate, la proyección del vector 2, 3, menos 1 sobre ese va a ser, ¿no? Esto es la proyección, es B sombrero. Va a ser igual a, no, perdón. Borro, voy al original. El vector 2, 3, menos 1 es igual a la proyección del 2, 3, menos 1 sobre ese, ¿no? Que esto sería el B1, digamos, más una vector que le voy a llamar lambda. Este es un vector que pertenece a ese ortogonal. Si yo conociera alguno, por ejemplo, en vez de poner B, voy a poner el 0, 1, 0. El 0, 1, 1, perdón. Todo esto es un vector que pertenece a ese ortogonal. Entonces, yo sé que el 2, 3, menos 1, que es B, es igual a esto que pertenece a ese, más esto que pertenece a ese ortogonal. Lo que sucede, Juan Carlos, lo que vos me estás preguntando es porque algunas veces, y lo vamos a hacer hoy, te dicen cuánto vale la proyección. Te dan esto. Te dicen que esto es el 2, 2, menos 2. Y entonces vos tenés que despejar cuál es lambda o algo así. Seguramente algo de eso te estás refiriendo. Tengo copiado esa fórmula, no sé de dónde la copiaste, pero debe ser eso. ¿Está, Juan Carlos? Algo vamos a trabajar, porque yo sé qué es esa fórmula y para qué se usa, pero no sé de dónde la copiaste, pero hoy va a aparecer esa fórmula en un ejercicio que le corresponda. Y la pregunta de Juan Carlos me viene bien para todos, chiques. Uno tiene que entender lo que tiene, porque fíjense, acá justo hay una cosa que le confundió. Él vio una fórmula y la copió. No lo digo por vos, no te estoy haciendo bullying, Juan Carlos, lejos de eso, porque les sirve a todos, porque yo también fui alumna, yo sé que esto es así. Uno ve algo y lo copia. Bueno, no copien nada que no tengan absoluta seguridad de qué se trata, porque los va a confundir más que ayudar. No copien cosas de compañeros, ni de videos, ni de apuntes, que no entiendan bien. Ustedes lo ven a esa formulita y como hizo Juan Carlos, me la preguntan. Y yo se las explico. Si no, se la olvidan. No es porque yo me haga la canchera y sepa todo, pero sé que si no es muy peligroso. Bueno, sigamos. Profe, Entonces, antes de seguir, ¿puedes repetir cómo era que se hacía lo de hallar la base de ese ortogonal? Porque como que no me quedó muy claro. Muy bien, sí, volvamos. Yo sabía que la definición era esta, ¿no? Son vectores I que están en ese ortogonal, son I que son ortogonales a todos los de S. U es cualquiera de S, ¿no? Entonces, estos que busco son ortogonales a todos los de S. Pero habíamos visto en la clase pasada que buscar vectores I que sean ortogonales a todos los de S me alcanzaba con buscar vectores que sean ortogonales a los de la base de S.
Porque si son ortogonales a los dos, en este caso son dos, ¿no? Si son ortogonales a los dos de la base de S, van a ser ortogonales a todos los demás que están en S. ¿Hasta ahí vamos? Sí, hasta ahí vamos perfecto. Muy bien. Lo último fue como que no... Muy bien. Entonces ahora dije, bueno, el producto interno es el producto interno canónico. Que dos vectores sean ortogonales es que el producto interno dé 0. Entonces hice esta fórmula. I1, I2, I3 por 1, 0, 0, y es I1 por 1 más I2 por 0 más I3 por 0 igual a 0. Y me quedó esta primera. I1 igual a 0 es la primera ecuación que me decía que el vector genérico tenía que ser ortogonal al 1, 0, 0. Y esta segunda fórmula es la que me dice que el genérico tiene que ser ortogonal al 0 menos 1, 1. Es decir, claro, como si fuera un sistema de ecuaciones. y al final me quedó siempre un sistema de ecuaciones, exactamente. Listo, buenísimo. Genial. Y entonces, si el primero vale 0 y 2 es igual a 3. Siempre armar ese ortogonal me va a llevar a un sistema de ecuaciones. Y entonces después es buscar la base de este nuevo subespacio que me definen las ecuaciones que lo definen, digamos. Claro. ¿Está bien? Sí, buenísimo. Gracias, ahí sí. No, de nada. Muy bien, bueno, entonces sigamos. X3 es 0 por alfa más 1 por beta más gamma. Bueno, de acá yo ya sé que alfa vale X1, obvio, ¿no? Lo estoy dando vuelta, no sé por qué. Acá, si sumo estas dos, se me va beta, entonces me queda que X2... Estoy resolviendo medio como un Gauss artesanal, muy rápido porque es muy fácil, lo hice a propósito, las cuentas fáciles. Si yo sumo, obtengo otra ecuación que también se cumple, pero desacoplada, ya beta no está, me queda 2 gamma. Entonces de acá puedo decir que gamma es, voy a decir, 1 medio de X2 más 1 medio de X3. Acá tengo despejado gamma. Y ese lo pongo en cualquier lado, en la primera, por ejemplo, o en la segunda, perdón, me queda que X2 es igual a menos beta más gamma, pero gamma es 1 medio de X2 más 1 medio de X3. Y entonces acá voy a despejar beta. Mando beta para el otro lado sumando y me queda beta es igual a 1 medio de X2 menos un X2, me queda menos 1 medio de X2 más 1 medio de X3. Ay, ¿no se perdieron hasta acá? Bien, profe. Bien. Muy bien. Entonces ahora vuelvo donde dice alfa, pongo X1, donde dice beta, pongo lo que me dio, donde dice gamma. Entonces, X1, no sé, ¿lo tendré? No, no lo tengo, porque digo, voy a tener que subir porque no me voy a acordar, pero... Entonces, me queda X1, X2, X3 igual. Bueno, alfa que es X1 por el primer vector, 1, 0, 0. Lo tengo, más beta, que es menos 1 medio de X2 más 1 medio de X3 por el segundo vector que era 0 menos 1, 1, más gamma, que es 1 medio de X2 más 1 medio de X3. Por el 0, 1, 1, que era el tercer vector, ¿no? Si mal no me equivoco. Gamma por el C, muy bien. Entonces, fíjense que esto de acá, desde acá hasta acá, pertenece a S, ¿no? Y en cambio, esto pertenece a S ortogonal. Porque esto de acá, cualquiera sea X1, X2 y X3, este vector es una combinación lineal de los vectores de S. Entonces, ahora voy a sumar X1, X2, X3, y lo voy a escribir, a ver, X1 por 1 más todo esto por 0, me queda X1. Hice cuentas fáciles, ustedes van a tener un poquito más complicadito
porque lo otro era, pero con un tercio, el original del ejercicio, pero bueno, acá es x1 por 0 más todo esto por menos 1, o sea, me queda 1/2 positivo x2 menos 1/2 x3. Y x1 por 0 más esto por 1, es decir, menos 1/2 x2 más 1/2 x3. Esto es un vector más este otro que es 0 por esto, y ahora esto es 1/2 x2 más 1/2 x3, y acá igual, 1/2 x2 más 1/2 x3. Muy bien. Fíjense que este vector pertenece a este, y este pertenece a ese ortogonal. Entonces yo, ¿no? Porque este que encontré acá es combinación lineal de los de ese, y este es combinación lineal de los de ese ortogonal. Acá es donde dice compruebe que cualquier vector X lo puedo escribir como uno que está en ese y otro que está en ese ortogonal, digamos, así lo busqué. Fíjense, si sumo x1 más 0, x1. La segunda componente, 1/2 de x2 más 1/2 de x2, 1x2. Menos 1/2 de x3 más 1/2 de x3, 0. O sea, me quedó 1x2. Menos 1/2 de x2 más 1/2 de x2, 0. 1/2 de x3 más 1/2 de x3, x3. Es decir, sumando este, que era combinación lineal de los de S, es decir, que pertenece a S, y este otro, que está en ese ortogonal, porque es un múltiplo del 1, 1, del 0, 1, 1, que está en ese ortogonal, obtuve cualquiera de estos. Pero entonces ahora, si yo les digo, la parte A era esta. Ya la hice. Acá puse al vector que está en S y comprobé que era eso. La parte B dice, hallar la matriz con respecto a la base canónica, lo voy a escribir porque así no vuelvo para arriba porque yo lo estoy leyendo acá. Hallar, me dicen, la matriz de la transformación lineal proyección sobre S en base canónica. Esto me piden. Pero entonces yo les voy a preguntar, ¿cómo voy a definir? Voy a decir que la proyección sobre S es una transformación lineal que va de R3 en R3, tal que la proyección sobre S de un genérico X1, X2, X3, ¿qué me va a dar? ¿Qué vector me da? Y él mismo si está en ese, o 0 si está en el otro, en ese ortogonal. No, pero este está en B, está en R3, es un genérico. Me tengo que poner... entonces una parte va a ir a parar va a quedarse igual y la otra parte va a dar 0. Claro, ¿cuál es la que va a quedar igual? La que esté en ese. La que está es exactamente X1, 1, exactamente. X1. Entonces, la proyección de un X1, X2, X3, fíjense, yo tengo acá que a la X1, X2, X3 lo escribí como uno que está en ese más uno que está en ese ortogonal. Y entonces dijimos que la proyección es quedarme con la parte que está en ese. Es decir, es X1, 1/2 de X2 menos 1/2 de X3 menos 1/2 de X2 más 1/2 de X3. Esta es la fórmula. Vamos a hacer una cosa, vamos a calculárselo a este que había inventado yo. Esto. Después todo esto voy a borrar porque no se va a entender, pero vamos a ver si es verdad. La proyección del, a ver si me da bien, 2, 3, menos 1. Yo lo hice descomponiendo al vector 2, 3, menos 1, en uno que está en S y uno que está en ese ortogonal, me quedé con la parte de S. Ahora lo voy a hacer aplicando la fórmula. Porque ¿cómo hice para hacer la fórmula? A un genérico lo descompuse y me quedé con la parte que está en S. Entonces, a ver, vamos a ver. Me dice que la primer componente estoy aplicando la transformada, ¿no? La primer componente es igual a la primera, 2. La segunda componente es 1/2
de x2, que es 3, menos 1/2 de x3, que es menos 1. Ahora vamos a hacer las cuentas. Y ahora la tercer componente, esto lo voy a borrar, espérenme, la tercer componente era 1/2 menos 1/2 de x2, es decir, menos 1/2 de x2, que es 3, más 1/2 de x3, que es menos 1. A ver si esto está bien. Me queda 3/2 más 1/2, ¿no? Menos 1/2, más 1/2, 3/2 más 1/2 es 4/2, que es 2. Y esto es menos 3/2 menos 1/2 es menos 4/2, que es menos 2. ¿Ven? Apliqué la fórmula y me dio lo que me tenía que dar, 2 menos 2, que es lo que había hecho haciendo la descomposición en particular para este. Pero era un laburo, digamos, si yo para cada vector que quiero encontrar su proyección sobre ese, lo tengo que descomponer en un vector que está en ese y uno que está en el ortogonal y quedarme con la parte de ese, a cada uno voy a tener que hacer siempre muchos sistemitas. En cambio hice el genérico y luego tengo una fórmula. ¿Se entiende? ¿Entendieron cómo buscar la proyección de un vector? Sí, sí. A ver. Si no, la otra manera sería como haciendo con las matrices, ¿no? Cuando tenías la matriz de cambio de base de la base canónica a la base B por la otra matriz, también podría ser, ¿no? ¿Y cuál es la otra matriz? O sea, la matriz, la base canónica, la base B, por la matriz de la proyección de la base B en la base B. ¿Y cuál es la matriz de la proyección de la base B en la base B? No lo sé. Bueno, lo vas a saber hoy, porque yo te lo voy a enseñar. ¿Qué les pedí acá? Hallar la matriz de la proyección de B en B, justamente. Y B es aquella que tiene a S y tiene a S ortogonal. Claro. Y entonces vamos a hacer esta, que es muy conocida, es lógico. ¿Quién sos, Juan Carlos? No, Nahuel. No, Nahuel. Muy bien, Nahuel, porque esa matriz va a ser una matriz requete conocida, de ahí que te suena. Entonces podemos efectivamente, pero vamos a hacer las dos por separado. Luego vamos a hacer lo que vos querés, si queremos. Pero primero vamos a hacer las dos por separado. Busquemos esta. ¿Cómo hacíamos entonces? Bueno, yo ya tengo la fórmula de la proyección. A cada vector B, ¿no? De R3, a cada vector de R3 le hago aparecer uno de R3. Esto es lo que sería el B. Y esto es lo que sería el B sombrero. ¿Se entiende, no? ¿Sí o no? El B sombrero, que es la parte de ese. A ver, les voy a hacer a ustedes un ejercicio muy tonto. Después lo voy a borrar, pero quiero ver si realmente lo entendieron. Vamos a decir un ejemplito cualquiera. Voy a decir que B es P1. B es P1. Y ese está generado, ¿no? Recuerden que P1 está generado por X. No, vamos a hacerlo en R2. Después vamos a hacer uno en P1, pero si no, quiero que vean si entendieron exactamente lo que acabo de dar. Y ese está generado por el 1, 1. Y entonces quiero hallar la fórmula P tal que va de R2 en R2, tal que la proyección de B, tal que, sí, P de B es la proyección de B sobre S, o sea, el transformado a través de la transformación esta, o podríamos llamarle T. Tal que T de B sea la proyección. Háganlo, les doy un ratito y me van a decir si les salió o si no les salió. Les doy unos minutos.
¿Estamos de acuerdo? A ver si me preguntaron algo. No. Profe, en este caso el producto es el canónico, Ah, ¿no? muy buena pregunta. Si no, no lo pueden hacer. Lo Producto, hubiera hecho con el canónico igual, pero... lo hubieran hecho con el canónico y hubiera estado mal, ¿eh? Porque ¿por qué el canónico? Tienen que preguntar cuál es. Claro. Vamos, háganlo. Uy, tenemos que hacer tantas cosas que háganlo rápido. Ay, José. Y chiques, ¿terminaron? Estoy preguntándole al profe de práctica si va a venir a dar la práctica o la hacemos la próxima. Le voy a decir o la próxima. Bueno, a ver qué me dicen. ¿Lo hicieron? No estoy en eso. ¿Sí o no? Me dice el profesor de prácticas que solo hay 10 entregas, porque yo me di cuenta que puse que se puede entregar hasta el... Claro, me dice José Luis, el profesor de la práctica, que puede ser que sigan entregando, porque tienen tiempo hasta el 4, y el lunes hacemos la clase práctica. Claro, yo no he hecho el 2. Profe, Sí, estos trabajos no son obligatorios, ¿verdad? no, no son obligatorios, no. Son muy Pero son convenientes, digo yo. Sí, son convenientes. Pero no son obligatorios. Pero les vamos a dar un poquito más de tiempo. Le voy a decir a José que entonces le vamos a dar un poquito más de tiempo. Y lo vamos a resolver el lunes y van a tener unos días más. Hasta el lunes para entregar. Sí, se refiere a la tarea, a eso me refiero, a la tarea, a ver si la encuentro, esperen, la voy a buscar. Tarea, no, autoevaluación no, ejercicio tipo no, tampoco, ¿dónde está la tarea? ¿La habré puesto arriba? No la encuentro, esperen, Creo que está abajo de todo de ahí, de esa sección. Acá. Ah, tarea, acá está, perdón, donde decía tarea, qué tonta. Tarea para entregar, no obligatoria, pero muy recomendable. Hasta ahora entregaron 10 alumnos, pero tienen todavía 2 días y 2 horas. Si quieren les puedo agrandar y que tengan todo el fin de semana. Sí, les voy a poner que tengan todo el fin de semana y lo vemos el lunes, Buenísimo. Ok, buenísimo, gracias. Bueno, traten de hacerlo, Traten de hacerlo. Le voy a mandar un audio a los profesores de las prácticas para decirles eso, que están preguntándome.
Listo, chiques, les dije a los alumnos que se entrega el lunes, así que José Luis, vos lo explicás el lunes, ¿dale? Listo. Bueno, ¿lo hicieron? Ay, no, deja de presentarnos. ¿Lo hicieron al ejercicio? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es el complemento ortogonal? Vamos por pasos. ¿Cuál es el complemento ortogonal? Y yo encontré el -1, 1. Muy bien. 1 menos 1, menos 1, 1. Muy bien. Es simplemente dar vuelta, poner un Exacto. signo. Fíjense que Es el canónico. es el canónico, o sea que x1 más x2 tiene que dar 0, y entonces x1 es igual a menos x2. Muy bien. Entonces ahora, al genérico, lo escribían como alfa por 1 de S más beta. ¿Y cuánto daba alfa y cuánto beta? ¿Alguien lo hizo? Alfa a mí A me mí- dio... sí. Sí. No, decilo. Bueno, a mí me dio 1/2 de x1 más 1/2 de x2 alfa. 1/2 de x1 más 1/2 de x2. ¿Pusiste el 1 menos 1 o pusiste el menos 1, 1 al revés? Es lo mismo, ¿eh? Te puse al revés, -1, 1. Bueno, entonces si lo hacemos con vos, hacemos así. ¿Y beta? 1/2 de x2 menos 1/2 de x1. 1/2 de x2. Y entonces x1, x2, si yo quiero ya la proyección sobre S, voy a hacer alfa por esto y nada más. 1/2 x1 más 1/2 x2 por 1. Y 1/2, ¿no? Alfa, estoy haciendo alfa por el 1, 1. Me estoy quedando solo con esto. Esto no me interesa. Lo tuve que plantear para saber cuál era alfa. Pero después lo tiro, no me interesa. 1/2 x1 más 1/2 de x2. ¿Les dio esto? Sí, acá me dio eso. Hayan hecho ustedes el 1 menos 1 o el menos 1, 1, les tiene que dar esta fórmula. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Díganme la verdad. No me dicen. Ay, chicos. A mí Me dio eso. ¿Sí? Agustín dice Sí. que sí. Una consulta. Dale, Walter. ¿Por qué tachamos esa parte? Ya me perdí un poquito en esa parte. ¿Por qué tachamos esto? Ahí, claro, porque yo tengo que la parte esta parte es la parte que pertenece a S. Y esta es la parte que pertenece a S ortogonal. Ah, ok. Y yo cuando quiero la proyección, me quedo solo con la que pertenece a S. Ah, Por eso ok. digo, cuando descompuse al vector en 2, la que estaba en el ortogonal no me importa, lo tengo que hacer porque si no, no me doy cuenta cuál es alfa. Bien. El ortogonal da 0, básicamente, por eso lo puedes tachar. No es que el ortogonal da 0, es porque si yo hago la proyección de S sobre x1, x2, me tengo que quedar con la parte, es como lo que vos me estás diciendo es que estoy haciendo la proyección de alfa por 1, 1 más beta por menos 1, 1. Y esto es igual a la proyección de alfa 1, 1 más la proyección de beta menos 1, 1. Esto me da el mismo, esto es lo que me está diciendo, que es otra cosa de lo que yo dije, y esto me da 0, 0. Claro. Pero yo no dije eso, está bien esto, porque esta es tener la otra definición de proyección. Yo lo que dije es descompongo, pero es lo mismo, en x1, en un vector en S y en otro en S ortogonal, y me quedo con el de S, punto. Sí, por supuesto que puedo pensarlo como esto que me está diciendo Juan Carlos, pero bueno, vamos a borrar todo esto porque era solo para hacerlos reflexionar un poquito a ver si realmente lo habían entendido, porque si no, ¿para qué seguir tanto? Y son 11:30. Bueno, vamos a hacer un pequeño recreo y luego seguimos, ¿les parece? Porque... Dale, profe. hoy vamos a seguir hasta la 1, entonces. Hagamos dejo de presentar, dejo de grabar.
y hago un pequeño